Guido, gracias por darnos esta entrevista. Para mí es un honor. Fuiste una de las primeras personas latinoamericanas en ser entrevistada. Yo vi tu entrevista en CNN, apenas ocurrieron las cosas. Luego vi la entrevista cuando tenías como un mes de los acontecimientos. Y luego leí cosas sobre ti. Sé que justo en ese momento estabas estudiando ciencias políticas. Sé que vienes de Argentina. No sé cuánto tiempo tenías en Israel cuando ocurrió todo esto. Entonces quisiera comenzar a conocerte para saber qué estabas haciendo. O sea, tú antes del ataque vivías en Argentina, ¿cómo fue que ustedes se mudan de Argentina a Israel? Porque me llama la atención el tema de que la comunidad latina o los hispanos parlantes fueron una de las comunidades extranjeras más afectadas en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas tú a Israel? ¿Qué estabas estudiando? ¿Cómo era tu día a día antes de todo esto? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí también es un gran honor estar aquí. Sí, bueno, nosotros con la familia decidimos hace 5 años, en el 2019, cambiar un poco de rumbo, cumplir un poco un sueño también personal, pero también familiar que teníamos de vivir en Israel. Las comunidades judías siempre el sionismo y la idea de construir en Israel una vida está muy presente y obviamente dada la situación en Argentina de crisis económicas, crisis políticas, decidimos también buscar un nuevo rumbo, también para no solamente cumplir ese sueño que teníamos, sino también la posibilidad de nuevas oportunidades. Como bien decía, soy estudiante de ciencias políticas, me encuentro en mi último año, si Dios quiere ya este año me gradúo. Eh, sí, decidimos también mudarnos no solamente a Israel, sino al Kibbutz Ein Ashloshá, a la comunidad que está a 1.5 kilómetros de la Franja de Gaza, también como parte de poder llevar a cabo ese sueño a otro nivel, al máximo, porque también para nosotros es parte de nuestro sueño sionista el poder estar ahí, trabajar la tierra y formar parte como los primeros fundadores del Estado en el crecimiento mismo del país. Y sí, como bien decías, la comunidad latina es la segunda o tercera comunidad más grande de Israel fuera de los mismos israelíes. En la década de los 50, un gran caudal de jóvenes judíos latinoamericanos de Argentina, Uruguay, México, Chile, Brasil, inmigraron al país a construir estas comunidades agrícolas. Y sí, actualmente hay cerca de 120.000 latinoamericanos viviendo en Israel, dispersos en todo el país. Pero también, para darte una idea, mi comunidad, como todas las comunidades del envoltorio de Gaza, que son las que envuelven a Gaza y las comunidades más afectadas, fueron fundadas por latinoamericanos, en su gran mayoría, por no decirte el 70-80% de la población, es latinoamericana o hijos de latinoamericanos. Entonces la conexión que hay entre el latino con Israel es muy fuerte y lamentablemente en el 7 de octubre es una de las comunidades más afectadas en esta masacre. Guido, sabes que yo leí en alguna oportunidad que las comunidades de kibbutz, no voy a decir que todos porque sería como generalizar, pero hasta donde he leído entiendo que las comunidades de kibbutz eran una de las comunidades, y lo vi también en un documental, que estaban como más cerca o que pensaban más en vivir en paz con los vecinos de la frontera. Esto incluye Egipto, por supuesto, y por supuesto la Franja de Gaza. De hecho, en algún momento llegué a ver un documental donde había una persona que había perdido a toda su familia y era uno de los defensores del tema palestino. ¿Eso qué tan cierto es? Y de alguna manera ese 7 de octubre cambió esta visión porque, bueno, no sé si estoy basando la pregunta en un hecho real, me gustaría que me corrijas si no es así, pero por lo menos es la impresión que nosotros aquí en Latinoamérica tenemos, ¿no? Entonces sería como que, si eso es cierto, es como un golpe fuerte que tú pues defiendas la convivencia en paz con tus vecinos, incluyendo la gente de Palestina, y que de repente pase esto. Entonces, no sé. Sí, como no, lo dijiste excelente, como lo has dicho. Las comunidades del envoltorio de Gaza, de todos los kibbutz, eran y son comunidades que siempre buscaron durante todos estos años, tanto con Egipto en su momento como después con los palestinos de Gaza,
la posibilidad de coexistir, la posibilidad de cooperar y la posibilidad de vivir en paz. Sin ir más lejos, muchos palestinos de Gaza trabajaban en todas las comunidades, haciendo trabajos de albañilería, haciendo trabajos en los campos. Muchas poblaciones de esa zona participaban en organizaciones donde llevaban a niños palestinos a atenderse a hospitales israelíes. Entonces, la coexistencia, el trabajo en conjunto era algo de todos los días, algo que era en ese momento también muy lógico, porque también muchas de esas poblaciones eran, también siguen siendo de movimientos de izquierda, los movimientos que tratan de bregar por una mayor apertura hacia con los palestinos y la posibilidad también, como no, de crear un Estado palestino y de la convivencia entre esos dos estados. Y sí, el 7 de octubre lamentablemente fue una ruptura en esa confianza, fue una ruptura lamentablemente también en ese ideal. Muchos de los palestinos de Gaza que trabajaban en los kibbutz vendían información, se descubrió a través de inteligencia que vendían información hacia los terroristas del Hamas sobre quiénes vivían en cada casa, cuánto era, por cuántos miembros estaba conformado el equipo de seguridad, en qué casa había miembros que hayan servido en el ejército o qué en casa había qué miembro disponía de armas. Sin ir más lejos, en nuestro caso, como también en la gran mayoría de los kibbutz atacados, se han descubierto que los terroristas tenían mapas y después haciendo nexos se descubrió que eran los mismos palestinos que trabajaron durante todos estos años en los que ayudaron en la confección de esos mapas y en la venta de información. Muchos también palestinos, se sabe por información de los mismos que trabajaron durante todos estos años, participaron activamente en la masacre del 7 de octubre. Hay muchas víctimas de los que han sobrevivido que reconocen, son testigos oculares en haber visto a palestinos que hace una semana habían trabajado matando o llevando a cabo las peores masacres en sus localidades. Entonces sí, fue una ruptura completa en la confianza, en ese ideal. Yo me considero un hombre de paz, un hombre en el que creo en la posibilidad de poder, a pesar de todo, convivir en paz, porque creo que es el arma fundamental para construir una nueva sociedad y un nuevo futuro hacia las nuevas generaciones, pero considero también de que algo tiene que cambiar. Y acá entra el rol de las instituciones internacionales, de las organizaciones como la ONU, en que tomen un rol fundamental en poder brindarle a los palestinos un futuro en el que jamás ya no sea un rol partícipe y activo en la toma de decisiones de los palestinos y que puedan también brindarle esa posibilidad de también poder crecer para así que sea, digamos, retroactivo y pueda ser a beneficio también de la población israelí. Eh, Trato de ser optimista en ese sentido, trato de poder ver el vaso medio lleno y no medio vacío, pero en la sociedad israelí ha habido una ruptura muy grande que yo creo que va a llevar muchos años en volver a crear quizás esa idea o volver a confiar. Lamentablemente es lo que sucedió, pero bueno, yo creo que hay que empezar a construir para adelante y no para atrás. Este año se cumplen 2 años. 2025 fue en 2023, serían 2 años de esta tragedia. ¿Qué necesita actualmente los kibbutz? ¿Cuál es el estado actual de los kibbutz, de la gente? Porque cuando uno te veía en CNN, tú hablabas mucho de que los habían extraído, o sea, los habían sacado, los habían movilizado a un sitio, no se podían mover de un lugar a otro por temas de seguridad. Pero bueno, luego le perdimos como que la onda, no sabemos 2 años después cuál es la situación, por lo menos de la comunidad donde tú estabas. ¿Qué estaría necesitando hoy día la comunidad a la que tú perteneces y las comunidades aledañas? Bueno, nosotros hemos sido con la totalidad de todos los kibbutz de la zona evacuados en distintas etapas. La primera etapa fue una evacuación a Eilat de primera medida, de emergencia, y después estuvimos casi 6 meses en unos complejos que se nos otorgó y pasamos
una evacuación permanente en la que estamos hoy en día en el sur de Israel, alejados obviamente de la Franja de Gaza. Hasta el día de hoy las poblaciones no han podido regresar, primero porque todavía no están dadas las condiciones de seguridad que también las poblaciones vienen pidiendo, porque no quieren volver a una comunidad del 6 de octubre, donde la seguridad sea la misma o incluso peor que la que fue en su momento. Y también obviamente el trauma que conlleva, no es fácil volver a una localidad en donde se cometieron actos indescriptibles para la conciencia de cualquier ser humano. Y en tercer lugar, la reconstrucción, que lleva tiempo, lleva costos muy importantes a nivel obviamente económicos, porque hay que reconstruir toda una comunidad completamente de cero, eh, no como fue antes, sino justamente con otro tipo de construcción, con otro tipo de estructura, para poder justamente brindarle esa seguridad a la población y que la población se pueda sentir segura volviendo a esos lugares. ¿Y qué está haciendo actualmente la comunidad? ¿Está siendo respaldada por el gobierno israelí? ¿Cómo viven? ¿Cómo es ese día a día? Hayan habido muchas cuestiones con respecto a las ayudas del gobierno a la reconstrucción. En este momento nuestra reconstrucción está siendo apoyada por donaciones y por miles y miles de personas en todo el mundo que quieren ayudar en la reconstrucción, en la cual nosotros, en nombre de nuestro equipo, estamos eternamente agradecidos. Eh, es complicado la cuestión de la ayuda del gobierno, han habido un montón de situaciones de debates, de discusiones muy fuertes entre las comunidades, porque las comunidades también necesitan no solamente la ayuda en lo que respecta a la reconstrucción, sino también la, eh, que el gobierno tome la culpa en la falla tan grande de seguridad. Entonces han habido un montón de discusiones. Para ponerte en contexto, hace 3 semanas fue el ejército y el gobierno vinieron a mostrarnos a nosotros la conclusión de la investigación del 7 y fueron momentos muy difíciles donde la gente estaba muy enojada, la gente pide respuestas, pide que alguien tome eh, sea o sea, tome la responsabilidad está, de lo que sucedió. Eh, es un proceso muy largo, es un proceso que va a llevar muchos meses. Nosotros queremos volver. Obviamente sabemos que necesitamos la ayuda de todo el mundo para poder llevar a cabo ese sueño, pero también es muy difícil porque necesitamos la seguridad y la confianza del Estado en que vamos a poder volver y se nos va a brindar otro tipo de seguridad, otro tipo de condiciones. No queremos volver de vuelta a un kibutz del 6 de octubre. Queremos realmente que nuestras demandas de seguridad, que nuestras demandas de justicia sean escuchadas. La demanda de justicia es importante y es una discusión que entiendo va a lo interno del país, pero a lo externo es un momento un poquito complicado porque si bien es cierto que el mundo el 8 de octubre tenía una reacción pro Israel, pro kibbutz, entendiendo lo que había pasado, en la medida en que fue avanzando octubre, noviembre, diciembre, hasta la fecha de hoy, ahora se torna en una discusión que si de los derechos de los palestinos, que si los palestinos fueron utilizados por Hamas o si son los palestinos parte de Hamas. O sea, hay una discusión internacional que, bueno, tú como un chico que está a punto de graduarse en ciencias políticas, quizás lo domina mejor que yo. Siendo precisamente eso, alguien que está por graduarse en ciencias políticas, alguien que sobrevivió a la masacre del 7 de octubre, ¿qué le dirías a la comunidad internacional en relación a este debate de los palestinos, si son o no son también víctimas de Hamas o si son copartícipes en toda la masacre? Porque es una discusión que internacionalmente de alguna manera afecta también las decisiones a lo interno de Israel. Totalmente. Mirá, eh, mi demanda hacia la comunidad internacional y sobre todo a los actores que tienen la posibilidad de la toma de decisiones es, primero que investiguen. Se ha probado de que han habido palestinos que han coparticipado a la par de Hamas en llevar a cabo la masacre.
Entonces que se investigue quiénes fueron esos palestinos y se los lleve como tal a la justicia por haber cometido un crimen. Y en segundo lugar, sí, los palestinos también son víctimas de Hamas. Hamas es una organización terrorista, no es un Estado democrático que lleva a cabo sus políticas respaldadas por una constitución o por una ley. Es una dictadura terrorista que flagela y que lamentablemente pone a su población en una situación totalmente diezmática. Se ha probado de que jamás se oculta en hospitales, en escuelas, utiliza esos espacios como para lanzar misiles y se escudan en su población civil. Entonces, también es una demanda a la comunidad internacional y ante muchos también que hablan sobre la posibilidad de liberar Palestina. Concuerdo completamente, hay que liberar Palestina, pero hay que liberar Palestina de Hamas. Porque erradicando Hamas se le va a poder brindar a los palestinos la posibilidad de tener un futuro que más adelante podríamos discutir la posibilidad de que ese sea un Estado y que pueda convivir a la par del Estado de Israel. Y que también, obviamente, los palestinos que llevaron a cabo esas masacres coparticipando con Hamas sean llevados a la justicia como cualquier crimen que se comete. Un crimen con tinte genocida que tuvo la intención justamente de llevar a cabo un genocidio en Israel, que secuestró, que cometió crímenes de lesa humanidad que son indescriptibles de vuelta para la conciencia de cualquier ser humano. Entonces sí, seguir con ese reclamo y tratar de hacer entender a la comunidad internacional que no es una cuestión de negarle a los palestinos algo, es al contrario, es darle la posibilidad de que puedan realmente poder tener un buen futuro y ese futuro es sin Hamas. Es decir, que la paz depende de esa justicia, Totalmente, la paz en la región. Totalmente. ¿Tus palabras para terminar esta Totalmente. entrevista? Yo considero que si las comunidades, los países y la comunidad internacional se unen en pos de realmente entender qué es lo que se enfrenta a Israel, que no solamente es una lucha solo de Israel, sino que es del todo el mundo, y en base a eso poder construir a futuro, vamos a poder no solamente dar paz a una región que hace años y años y años, lo único que se escucha es el constante conflicto que hay, el derramamiento de sangre, sino que también poder, digamos, brindar una paz real, duradera, verdadera, que pueda también brindar un futuro estable para todos. Gracias por la entrevista. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos a escuchar las mismas voces que mi madre escuchaba fuera de la casa en árabe, adentro de la casa. Ellos merodearon por la casa como si fuera la de ellos, robaron, quemaron, dispararon a cualquier sitio. Sus testimonios muestran la aterradora realidad que se vive en Israel desde el 7 de octubre.